Bueno, buenas tardes a todos. Hoy iniciamos la cuarta jornada de nuestro curso Teo 101, nivel 101, el primer nivel de los que hacemos, lo que enseñamos aquí en nuestra iglesia. Aunque este tema es el cuarto, para mí en lo personal hubiera podido ser el primero. Porque el cristianismo, si nos ponemos a ver parte de un hecho, cristianismo es los que creemos en Cristo. Por eso viene el término cristianismo, seguidores de Cristo. Así que, bien, aunque ya hemos tenido lecciones muy importantes al principio sobre crecimiento en la fe, la necesidad de la palabra de Dios para nuestro fundamento, tenemos que aterrizar en el hecho de Jesús, porque es singular. Singularidad es que es único, es como nadie, y en su singularidad cómo podemos depositar nuestra fe, y como es singular, no hay nada parecido a él, entonces no podemos buscar otra alternativa, porque cuando algo tiene un símil, algo que con lo que se pueda reemplazar, entonces no necesito a Jesús, puedo buscar lo que se parece a él. Sin embargo, nadie es como Jesús, y vamos a verlo conforme a este tema. En la introducción de esta exposición de hoy, tenemos que hay una singularidad escrita en la Biblia, su singularidad en la profecía. Y para eso vamos a ver cómo nos lo describe el material. Los profetas del Antiguo Testamento dibujaron una hermosa imagen profética del Mesías. Antiguo Testamento, estamos hablando de hombres que siglos antes del nacimiento de Jesús ya estaban anunciando cómo sería Jesús, el Mesías, el Salvador. Dibujaron una imagen hermosa del Mesías esperado varios cientos años antes de su nacimiento. En efecto, cerca de 300 profecías tuvieron a Jesús como objeto de su cumplimiento, refiriéndose de manera clara a su persona, su misión, su nacimiento, sufrimiento y resurrección. Todos estos aspectos vamos a volver a repetir. ¿Qué estaba profetizado siglos antes de que Jesús naciera? ¿Cómo era su persona? ¿Cuál era su misión? ¿Cómo iba a ser su nacimiento? ¿Cuáles eran sus sufrimientos? Y hablaban de su resurrección. Entonces, siglos antes ya estaba anunciado esto, y con una precisión asombrosa se cumplieron todas estas profecías. Una de las profecías más sorprendentes cumplidas en Jesucristo. Aquí tenemos una tabla. Los que tengan material en casa, por favor, miren con lo que yo estoy diciendo. Jesucristo, el pleno cumplimiento profético. Vamos a ver la profecía, lo que se dijo en el Antiguo Testamento y luego lo que se cumplió en el Nuevo Testamento. Recuerden, el Antiguo Testamento anunciaba el que vendría. En el Nuevo Testamento se habla de quien ya vino y se describen sus eventos. Primero, el lugar de su nacimiento. Jesús nació en Belén, eso es lo que celebramos en Navidad. En Miqueas, un libro que se escribió siglos antes de que Jesús naciera, ya se había anunciado. ¿Cómo Miqueas lo sabía? Por revelación de Dios. En Miqueas 5:2 dice, ¿recuerdan de dónde nació Jesús? Nació en Belén, ¿verdad? Entonces, en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, mucho antes que Jesús naciera, fue profetizado. Se cumplió, porque la profecía es válida cuando se cumple. En Mateo 2:16 vemos que sí se cumple esta profecía. Mateo 2:16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, él estaba en Belén, Jesús había nacido en Belén, y por lo tanto había que matar a todo bebé de Belén o que estuviera en los alrededores para acabar con el Mesías prometido, al que le temía Herodes. Vamos a ver en Juan 7:42 también nos habla que esta profecía se cumple. Juan 7, versículo 42. Ya tenemos Juan 7, a ver, no, aquí está.
Juan 7:42 nos dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea, anunciando, ustedes vieron que Cristo nació en Belén, de ahí es que debía venir. O sea, esa profecía se cumplió. El nacimiento de una virgen. Recuerdan que María, sin haber tenido todavía contacto íntimo con José, porque apenas eran prometidos, ellos no estaban casados, ellos no tenían práctica sexual prematrimonial, ellos se estaban guardando para el momento en que fueran casados. En ese momento ella queda embarazada, o sea que ella era virgen. En Isaías 7:14 se anuncia que su nacimiento era virginal. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. También muchos años, siglos antes del nacimiento de Jesús, a través de una madre virgen, se profetiza que precisamente así saldrá, de una mujer que hasta ese momento no había conocido a su esposo, o sea, no había tenido intimidad con él. Mateo 1:23, recordando que el Antiguo Testamento anunciaba lo que no había ocurrido aún, y Mateo y todos los libros del Nuevo Testamento hablan de lo que sí ya se confirmó, ya ocurrió. Entonces nos confirma el cumplimiento de lo que dijo Isaías 7:14, ¿verdad? Mateo 1:23. A ver, vamos a ver. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De hecho, ¿quién dijo esto? Quien le anuncia el nacimiento a María. ¿Quién se lo anuncia? El ángel del Señor. El ángel del Señor le aparece en sueño a José y le da esta profecía. O sea, un ángel de Dios le dice, el ángel del Señor va a nacer tu hijo de una virgen. Es hijo de María, pero es virginal. No fue hombre alguno, porque si hubiera sido hombre a lo mejor uno sospecha, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor hasta que la embarazó. Y dice, no, yo no la toqué, ya ese bebé es nacimiento virginal. Fue el ángel del Señor que le anunció a un ángel del Señor le anuncia a José que iba a nacer virginalmente Jesús. Bien, otra profecía, en Zacarías 11, versículo 12, se habla de un suceso que en Semana Santa se recuerda con dolor. Se recuerdan que hemos visto, ¿qué vemos en Semana Santa que inicia en unos días? Que el Señor fue martirizado, que el Señor fue sacrificado, llevado con dolor a la cruz. Bien, mucho antes que esto ocurriera también fue anunciado. Zacarías capítulo 11, versículo 12, nos dice, y les dije, si os parecieren bien, dadme mi salario y si no dejarlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Aquí saben que hace alusión a la traición y los detalles. O sea, Jesús fue traicionado. Para ser martirizado primero fue traicionado. ¿Y por cuántas monedas fue comprado? Fue más bien, sí, denunciado, fue entregado por 30 monedas. Ahí dice 30 monedas. ¿Cómo Zacarías sabía esto? Porque Dios se lo mostró. Y en Mateo 27, el Evangelio de Mateo, versículo 27, recuerden esta cifra, las 30 monedas, versículos 9 al 10, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio justo por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Bien, aquí habla de las 30 piezas de plata, o sea, se habló de que iba a ser traicionado y con exactitud, con una enorme exactitud se habla de cuánto se iba a pagar, ni fueron 40, ni fueron 20, ni fueron 100 piezas de plata. Zacarías anunció siglos antes por cuánto iba a ser vendido
el Hijo de Dios. También dentro de su maltrato, luego que él es vendido, él es herido y escupido. Isaías 50, versículo 6. Isaías 50, versículo 6. ¿Lo conseguiste, Azueli? Isaías 56. Si lo consigues antes que yo me avisa. De mi cuerpo Ajá. los heridores y mi mejilla lo que me estaban las barbas. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Ajá, sí. O sea, ve todo lo que escribe ahí. Dice que su cuerpo, él dio su cuerpo a los heridores, o sea, a los que lo estaban hiriendo. Y las mejillas a los que mesaban la barba, o sea, él le alaban la barba. Pregúntele a una persona que tiene barba lo doloroso que puede ser que te alan la barba con violencia. Mientras que le iban hiriendo el cuerpo, le alaban las barbas, le arrancaban las barbas. Y su rostro era expuesto a insultos y a esputos, él hasta lo escupían. O sea, él lo iban golpeando, lo iban hiriendo, lo iban humillando de varias partes. Fue anunciado por Isaías. En Mateo 26, ¿lo conseguiste también? El versículo 67, ¿cómo nos lo anuncia? O cómo lo confirma. Ya ahí es la realización, no el anuncio. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo bofeteaban. Exactamente ahí lo que describe. O sea, Isaías habló de lo que iban a hacer, que lo iban a golpear. Le dieron puñetazos. Al Hijo de Dios, él recibió puños. Recibió heridas, recibió muchos golpes y recibió muchas ofensas también. Tanto las palabras como los golpes nos hacen daño. A veces nosotros estamos heridos y no nos han tocado. Las palabras también hacen daño, las palabras también nos marcan. Y a él le decían palabras para martirizarlo también. Cuando de él toda palabra era santa, sin embargo a él le dieron palabras ofensivas e injustas. También hay un detalle que se dice, y es que que se dice de su momento de su crucifixión. Él quería agua, y en vez de darle agua, le fue dado hiel y vinagre. Dice, ¿lo buscaste, lo encontraste? Si no te apoyo en eso. 69-21. Ajá. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y le dieron a beber vinagre. Bien, así fue anunciado por el Salmo 69, o sea, así fue revelado en este Salmo, que es de David. David, miles de años antes, sabía lo que le iba a pasar a Jesús. ¿Cómo se cumple esto? En Mateo 27, 34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Bien. Ahora, dentro de todo también vale meditar en esto. Usted se imagina que completamente martirizado después de haber sido encarcelado, torturado, y que usted clame por agua. Y en ese momento le dan hiel, que es amarga, la hiel es amarga, y vinagre, que es ácido, en vez de agua. O sea, no solo no te doy lo que necesitas, sino que te doy algo que te va a desagradar. O sea, voy a agregar desagrado sobre el desagrado. A ese cuerpo golpeado, herido, escupido, sus oídos burlados, su piel destruida por los latigazos y por la cruz. A todo eso solamente necesita algo en ese momento, y es agua para refrescar, para soportar, y le dan hiel y vinagre. Eso fue profetizado y fue cumplido. Su muerte en la cruz, en el Salmo 22, nos lo describe también David. Lo tienes, Azulita clarita, ¿ven? ¿Lo conseguiste ahí? 22. Ajá. ¿Tengo que leerlo todo? Lee los dos primeros versículos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Uh-huh. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Bien, dentro de eso se ven algunas condiciones que él estuvo viviendo. El versículo 7. Todo lo que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo,
se encomendó a Jehová, líbrele a él. Sálvame, puesto que en él se complació. Lee el 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla maligno, horadaron mis manos y mis pies. O sea, esto nunca le pasó a David. A él nunca le horadaron su mano y sus pies. Horadar es lo que hicieron con los clavos. Hicieron hueco, cortaron y atravesaron la piel de Jesús y sus huesos, y sus cartílagos, todo aquí, en sus manos y sus pies. Y en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. eso ocurrió en la cruz también. ¿Qué dice Mateo 27, 50 al respecto? Miren, todas las cosas que dice David no le pasaron a él directamente, sino anunciar lo que le pasaría a Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mateo 27, 50. ¿Se te perdió? Espérate. Mateo 27, 50. Ajá. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Ya? Ah, el Espíritu. Ajá. Aquí habla en ese momento de que Él murió en la cruz. Hay más que se pudiera agregar ahí, pero ahí está hablando de su muerte en la cruz. Claro que cuando hemos visto, pero si vemos el 46, ¿se acuerdan cómo comenzaba el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice Mateo 27, 46? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que dijo Jesús, lo profetizó, esas palabras que diría Jesús, las profetizó David. Su resurrección también fue anunciada vamos al Salmo 16, la resurrección de Cristo. Ahora vamos después de esto a hacer una observación muy interesante, ¿no? Del 8 al 10. Ajá. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien, dos cosas que hablan de la resurrección. El Seol era el lugar de los muertos. Ahí los que morían iban al Seol. Y sin embargo, dijo Jesús que su alma no se quedaría ahí, sino que partiría e iría a la presencia de Dios. Resucitaría y ya no estaría en el Seol esperando la resurrección. El Seol están esperando la resurrección. No, él iría a la resurrección antes que todo. En el Seol hay almas esperando resurrección. Él no iba a estar ahí. Él resucitó primero. Y dice, su cuerpo no vería corrupción. Su cuerpo no se hizo polvo en la cruz. Por eso que la tumba estaba vacía. Su cuerpo, antes de entrar en corrupción, de que se pudriera, que se lo comieran los gusanos, desapareció. Eso estaba profetizado y se cumplió, y se describe en Hechos 13, del 34 al 35. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles de David. Por eso dice también en otros salmos: no permitirás que tu santo vea corrupción. Exactamente. Se cumplió. El libro de los Hechos ya narra lo que ocurrió. Jesús no quedó muerto y su alma en Seol, sino resucitó, ascendió a los cielos, y su cuerpo no fue hecho polvo, no se lo comieron los gusanos, no estuvo putrefacto como el cuerpo de Lázaro estuvo un momento dado, hasta que Jesús
en un momento crucial de fe para Marta y María y para toda la comunidad que lo rodeaba, lo resucita. Pero el cuerpo de él no llegó a eso, no llegó a oler mal como llegó a oler el cuerpo de Lázaro, porque no vio corrupción. Y hay una profecía que está en Zacarías 14:9. ¿Lo tienes también, Azubeli? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno solo. Esa es la única que no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando ya al final de todo vendrá el juicio de las naciones. Jesús vendrá como el león de Judá a derrotar al mal, y entonces ahora el gobernador de esta tierra será él. Habrá un reinado encabezado por Jesús, a quien se le entregó toda potestad en los cielos como en la tierra. Bien, ahora es bien curioso porque hay gente, yo he escuchado y he leído comentarios como decía, es que si tú sabes lo que va a pasar, tú lo cumples. Vamos a poner, si yo quiero que la gente piense que yo soy maravilloso, yo soy elegido, yo escucho una profecía de que bueno, y Ramón va a ir el 1 de junio del 2020, va a ir a la cinta costera y comenzará a predicar. Yo puedo cumplir esa profecía. Yo es que, no dice Ramón, sino el elegido será quien que el 1 de junio del 2020 se levantará en la cinta costera por la estatua de Balboa y comenzará a profetizar. Yo conozco la profecía, yo la cumplo. Y será aquel que pasará 7 días sin comer. Y yo, bueno, me aguanto 7 días sin comer agosto del 2021 para que la gente piense que soy yo. Hay profecías que yo puedo cumplir porque están dentro de mi control. Pero de estas profecías aquí están aquí, tal vez la única que Jesús hubiera podido hacer conscientemente es cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque él dijo, mira, la gente va a reconocer, va a reconocer al Mesías, y a lo mejor no soy yo, vamos a pensar que él no fuera. Pero para que la gente crea en mí, yo voy a repetir de memoria lo que dijo David y lo voy a decir, y la gente va a decir, ese es porque mira lo que dijo en la cruz. Tal vez esa, pero de ahí cuántas profecías estuvieron en el control de Jesús. Jesús no pudo controlar nacer en Belén. Bueno, vamos a poner que María y José dijeran, vamos a hacer que nuestro hijo sea el Mesías, vámonos a Belén, pues. Tal vez. Ni siquiera ellos fueron a Belén porque quisieron, sino porque había un censo y les tocó ir a Belén, y allá fue que le dieron los dolores de parto, afanes de parto a María. Así que eso, bueno, más medianamente pudo haber tenido alguna influencia a María y José. Pero del nacimiento virginal no estaba en control de María. Que por cuántas monedas lo iban a comprar, que fuera por 30 monedas, eso no lo podía hacer Jesús. Eso fue un trato entre Judas y otras personas. De que sería escupido y herido, eso fue una decisión de que los hirieron. De que se le sería dado hielo y vinagre. Él nunca pidió hielo y vinagre. O sea, nunca estuvo en su control de decisión que le dieran eso. No pudo manipular eso. Llevado a la cruz, no fue decisión, o sea, sí decisión de él, pero la justicia dijo, vamos a llevarlo a la cruz. O sea, no estaba en su control. Su resurrección, por supuesto, yo no puedo, si yo soy un ser humano, obligarme a resucitar. O sea, ¿cuántas profecías no la puede cumplir el ser común? Por eso es que él es singular. Él cumplió cosas que humanamente yo no puedo decidir. Entonces, vamos a ver en ese sentido la singularidad de su persona. Cuando nos presenta una persona, una de las preguntas que nos viene a la mente es ¿quién es? Y un día a usted le preguntaron o le presentaron a Jesús. La pregunta es que uno tiene que hacer, bueno, a mí me presentaron a Jesús, me dicen que yo tengo que recibirlo como mi Salvador, pero ¿quién es Jesús después de todo? Al relacionarnos con la Biblia, la palabra de Dios, lo primero que notamos es la importancia que ella da al personaje más importante de todos los tiempos, Jesucristo. Cierta vez Jesús mismo preguntó a sus discípulos lo que quizás también puede ser nuestra pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos mencionaron algunas de las opiniones más comunes, que era un profeta, que era Elías, etc. Todas ellas eran erróneas. Después Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A lo cual respondió uno de los discípulos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta y la respuesta sigue siendo fundamental para definir nuestro destino eterno. Veamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús, pero ahí vamos antes de pasar a esa parte. Las escrituras siempre, es bueno conocer las escrituras para conocer al personaje. Yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria, nosotros casi que por reglamento nos ponían a leer un libro que, yo no sé si usted lo conoce, se llama El Diario de Ana Frank. Nunca les he hablado del Diario de Ana Frank. El Diario de Ana Frank era eso, es precisamente una chica llamada Ana Frank que durante
la Segunda Guerra Mundial, porque era judía, su familia era judía, y los judíos lo estaban llevando a unos guetos, a unos encierros, y los mataban ya sea en la cámara de gas o de hambre, o dejaban que las enfermedades los aniquilaran a ellos. Normalmente era la cámara de gas la forma predilecta que ellos los mataban, los ahogaban con gas. Ellos estaban escondidos, la familia de Ana Frank. Y entonces, claro, después de la muerte en un escondite, porque ellos llegan a ser descubiertos y ellas mueren, se descubre un diario que ella todos los días escribía en su incidencia. A través de ese libro uno iba a conocer cómo era ella, a quienes le caía bien, quienes le caía mal, cuáles eran sus sueños, cuáles eran sus miedos, qué pensaba ella de lo que estaba pasando. La palabra escrita es importante para yo entender a una persona. Y en este sentido también es importante quién escribe, porque a lo mejor Ana Frank no iba a escribir algunas cosas de ella que le daban pena. Había cosas que a lo mejor ella decía, ay no, qué vergüenza, ni a mí mismo me lo escribo. O tal vez el libro podía ser más honesto porque ella nunca lo escribió. Vamos a ver eso. Ana Frank no escribió el libro para publicarlo, era su diario personal. A lo mejor si ella sabía que ese libro lo iban a leer todo el mundo, iba a publicar, a lo mejor hubiera quitado cosas. Porque también lo que le da fiabilidad a un libro es la calidad del escritor. Todos estos hombres... Ella murió, ella fue atrapada, ella fue llevada, no sé si a Auschwitz, no tengo la precisión que es precisamente a cuál de los sitios de confinamiento, pero ella y su familia murieron a manos de los nazis. Murió muy joven, ella no llegó a tener, 15, 14, 16 años, por ahí era una adolescente cuando murió. Pero nos quedó legado y sabemos de ella a través de lo que se escribió. Ahora, con la perspectiva de ella como joven. Aquí la perspectiva de Jesús está dada por varios escritores. Son diferentes escritores del Antiguo Testamento que profetizaban cómo sería Él, y el Nuevo Testamento que dijeron, efectivamente confirmaron cómo es Él y cómo pueden congeniar. Es increíble porque lo que se dice en el Antiguo Testamento coincide completamente con lo que después Él cumplió. Entonces, yo tengo que conocerlo a través de la Escritura. Pero esa pregunta que Él nos hace, ¿quién dice que soy? Es lo que va a determinar nuestra vida. Si va a ser eterna en el cielo o va a ser de condenación eterna también. Hay eternidad para bien y para mal. Nosotros decidimos el momento que sabemos quién es Cristo. Por eso es importante enseñar quién es Él. Deberá enseñar quién es Él y que en nosotros esté esa seguridad de que por tanto en Él podemos confiar. Mira, Jesús aseveró varias cosas. Primero, su divinidad. La expresión hijo de Dios significa nacido de Dios. Este título proclama la deidad de Cristo. Él es el hijo por excelencia en sentido especial y único. Claro que esto enojaba. La indignación que Jesús provocó entre los judíos cuando declaró ser hijo de Dios es precisamente una prueba de esta gran verdad. Los judíos nunca aceptaron esta aseveración. Pero para Jesús era tan íntima su identificación con Dios que le resultaba muy natural manifestarlo. Para Él era natural decir, yo soy el Hijo de Dios. En Mateo 11:27 lo dice. Por ejemplo, ¿qué evangelio tienes a mano? O Juan 8:19 también lo dice, en Juan 12:45. Vamos a buscar el primer... Juan, vamos a ver Juan 8:19. Para Él era natural decir, yo soy el Hijo de Dios, porque era verdad. O sea, Él estaba completamente convencido con algo que Él ya desde la eternidad sabía. Él siempre fue el Hijo de Dios. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Bien, o sea, Él hablaba con naturalidad. Él es mi Padre. Él es mi Padre. Hasta el Antiguo Testamento, o hasta antes, llega Jesús. Aún en esos días, en los días de Jesús, no se hablaba de Dios como Padre. Nosotros, ¿por qué le llamamos Padre? Porque Él nos llamó a nosotros hijos en el momento que recibimos a Cristo. Hasta antes de eso no éramos hijos de Dios, porque nos habíamos separado de Él. O sea, todas las generaciones antes de Cristo se separaron de Él y por medio de Cristo podemos unirnos a Él y tener esa misma familiaridad con Él. Jesús habla de Dios como mi Padre, sí, es ciertamente. Jesús enseñó una nueva manera de acercarnos y relacionarnos con Dios llamándolo Padre. Mire, le voy a decir algo.
La oración del Padre Nuestro para nosotros es normal, pero eso era una revolución en su tiempo, o sea, llamarle a Dios Padre. Padre Nuestro está en los cielos, eso no se podía decir. Jesús enseñó una nueva manera de acercarnos, claro, y entonces Jesús mismo aseveró su deidad. Bueno, aquí son bastantes versículos para que ustedes pues busquen, porque si no se extendería mucho la clase y de verdad que teniendo ustedes en PDF y en video, porque incluso los que están aquí presencial si quieren, o sea, tienen el material, pero también pueden después revisar el video, y aquí también podemos imprimirle las hojas. Él dijo tener toda la autoridad en el cielo y en la tierra, eso lo dijo, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra, ¿verdad? Entonces, él se aseguró tener poder para perdonar pecados. Él permitió que se le adorara como Dios. Nadie permitía que se le adorara como Dios. Él sí permitió que se le adorara como Dios. Él dijo proceder del cielo. Él reclamó para sí la misma reverencia que se debe a Dios. Dijo que levantaría a todos los seres humanos entre los muertos para juzgarlo. Él habló en su momento dado de lo que vendría. Él adelantó en Juan 5 y en Juan 14 también habló de lo que vendría cuando Él nos vendría a buscar. Pero antes de eso, el juicio de las naciones, Él lo anunció en Juan 5. Él dijo que en su momento las cosas serán juzgadas por Él. Él dijo que siempre agradó a Dios y que Él nunca pecó. Él aseguró que nunca pecó. Dijo ser eterno. Y dijo que vendría una vez más a la tierra. ¿Se acuerdan que había hablado de Juan 14, 1 al 3? Vamos a buscar Juan 14, 1 al 3. Me interesa mucho este tema de lo que será el retorno de Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien. Él habló de que Él vendría por nosotros a vivir en moradas, o como vi en una versión, mansiones, para nosotros, para los creyentes. Para probar sus aseveraciones, él predicó sermones que nunca han sido igualados y realizó grandes milagros. Sus primeros seguidores, que estaban en mejor posición que nosotros para calificar sus aseveraciones, le rindieron su vida recibiéndole como su Señor y Salvador. Ahora, ¿qué decía otra gente de Jesús? Entendieron, lo reconocieron y lo declararon. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás, este momento interesante, Tomás había dicho, si no que veo, a ver para creer. Yo tengo que ver, tocar sus heridas, meter mi mano en sus heridas, si no yo no creo que Él resucitó. Y cuando lo ve resucitado, ahí Él tuvo que confesar, Señor mío y Dios mío. Le dijo, tú eres Dios. Le dijo Señor y le dijo Dios. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, Él los puede quitar. No hay ser humano que pueda quitar los pecados del mundo. Sí los puede quitar Jesús, porque Él tiene la potestad sobre eso. Felipe dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Y de quién hablaba Moisés en la ley? Del Salvador, del Señor que vendría con toda autoridad. Natanael, discípulo de Jesús, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Marta dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta, la hermana de Lázaro. Y eso fue en el contexto de la resurrección de Lázaro. Ya previo a resucitar a Lázaro, ella antes hace esta declaración. Y el centurión dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Bien, su humanidad. Su vida fue la más dedicada, productiva y perfecta jamás vivida por hombre alguno. Nadie ha producido tanto. ¿Sabes qué produjo Jesús? Todos los cristianos del mundo. Todos los cristianos del mundo son productos de Jesús, de una sola persona, porque Él inició lo que ha generado el movimiento más revolucionario en la historia de la humanidad. El cristianismo ha cambiado el mundo como no lo ha hecho ninguna otra fe, ni ninguna doctrina política, ni ninguna doctrina filosófica.
Nada, ninguna idea ha cambiado tanto el mundo, ni ningún hombre ha revolucionado tanto al mundo. De hecho, hasta en mayores términos de lo que nosotros pensamos, tenemos que reconocer que Cristo está inserto en toda nuestra cultura, hasta en detalles, bueno, de repente uno dirá no tan doctrinal, pero determinante. ¿Por qué estamos en el año 2018? Porque el año 2020 estamos actualmente. El año 2020 después de Cristo. La historia se vivió antes de Cristo y después de Cristo. No antes de Stalin y después de Stalin. No antes de Aristóteles y después de Aristóteles. No antes de Buda, después de Buda. Nuestro calendario, entre muchas otras cosas más. Bien. Mateo 26, 28. Vamos a buscar versículos donde habla de su humanidad. Ya me estaba saltando por el material. Fue también hombre como nosotros, menos en el pecado. Él fue igual a nosotros, a todos nosotros, menos en el pecado. Es lo único que no compartió con nosotros, que nunca pecó. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue aquel verbo fue hecho carne, o sea, la palabra de Dios, Dios mismo, por cual se hicieron todas las cosas, se hace hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 26, 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Él era un hombre que llegó a sentir tristeza. Era un ser como nosotros y en un momento le dijo, quédense conmigo, necesito velar con usted. Pero hay más que necesito que velen conmigo, es porque si mi alma está muy triste y yo soy el Hijo de Dios y yo sé lo que vendrá, será de ustedes si no velan conmigo. Velen conmigo. Porque él sabía que aún en su tristeza no iba a reaccionar de forma pecaminosa. Sin embargo, los discípulos sí pecaron. El pecado más notorio cuando a Jesús lo atrapan es el de Pedro cortándole la oreja a Malco, y luego cuando lo negó 3 veces, pero los otros cuando se escabulleron, cuando también se ocultaron, ahí pecaron, porque le dieron la espalda a Jesús. Pero él fue humano, ¿ves? Ahí él estaba triste, tenía temor, pero no pecó. En Juan 4, 6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, era como la hora sexta. ¿Por qué Jesús estaba ahí? Porque estaba cansado. Jesús se cansaba, Jesús pedía agua, es más, él llega allá y le dice a la samaritana, dame de beber. Jesús comía, Jesús también padecía hambre, Jesús dormía también. Él era igualito que nosotros, solo que no pecaba, y eso es lo increíble, porque es como cuando dicen, una vez decía el creador, o sea, un ejemplo no bíblico, pero que me llama mucho la atención. El creador del Chapulín Colorado decía que el héroe más grande que había era el Chapulín Colorado, que él era más grande que Superman, que Batman, que la Mole, que Hulk, que todo decía. ¿Por qué? Porque ser valiente teniendo poderes, por ejemplo, que a ti te pegan y no te duele, así que no es valiente. Por eso es que uno es valiente cuando hace la guerra. ¿Quién le ha dado pánico, por ejemplo, jugando la guerra en un videojuego? Porque sabes que te disparan y lo más que dejas de jugar, pero no te van a matar. O sea, la debilidad es lo que crea nuestro valor. Roberto Gómez Bolaño, el creador del Chapulín Colorado, Chespirito, como era su nombre de comediante, él decía que el Chapulín Colorado era alguien que si le pegaban le dolía, tenía miedo y todo, y a pesar de sus miedos él echaba para adelante. Él hacía las cosas. Él no tenía superpoder y que bueno, pégueme, como Deadpool, ¿no? Total, máteme si yo sé que yo voy a revivir. No, el valor era en que él sentía dolor. El valor de Jesús es que él sí sentía hambre, dolor, él podía ser tentado en todas las cosas y sin embargo, a pesar de que él era débil para todas las cosas, podía ser débil, él era fuerte en el espíritu. Ese es el valor de Jesús, en que él era hombre. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino con uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Fue tentado por el diablo, fue tentado por el hambre, fue tentado por el miedo, fue tentado por las amenazas de la gente, fue tentado por la tormenta que podía ahogar a los discípulos. Fue tentado en todo. Fue tentado en todas las situaciones, en todas las condiciones. Fue un maestro singular.
Los alguaciles, dice Juan 7, 45 al 47, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. O sea, él tenía algo. Nadie como él podía enseñar. Nadie como él tenía la sabiduría, la sapiencia, el dominio para enseñar. Y tenía mucho poder, tenía todo el poder sobre la naturaleza, por ejemplo. Y entrando, dice Mateo 8, 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Siendo humano tenía poder sobre las condiciones ambientales, sobre las enfermedades, como dice Lucas 4:40. Al ponerse al sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Tenía poder sobre los demonios. Lucas 4:43 al 36. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder mandas a los espíritus y salen? O sea, sobre todo espíritu, Jesús tenía el poder. Los espíritus lo veían y temían. Es más, cuando se enfrenta a los gadarenos, hay un gadareno de ellos que tenía miles de demonios, tenía una legión de demonios. Y los demonios, los miles de demonios, cuando vieron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Le dijo, porque ellos temían. ¿Qué tienes con nosotros? Con nosotros, un colectivo. Nosotros somos un colectivo y no podemos hacerte daño. Un colectivo de demonios puede destruir una empresa, pueden destruir una barriada, pueden destruir una escuela, pueden dañar a una familia. Y a Jesús no le pueden hacer nada. Él tenía poder sobre ellos. Sobre la muerte. Dice Juan 11, 43 al 44, esto es el pasaje de Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. O sea, él vence la muerte. Él resucita. Algunos consideran hoy a Jesucristo como un gran hombre, un gran maestro de moral. Pero Jesús mismo declara que él era Dios. Nosotros no estamos siguiendo a un gran maestro. En el comunismo se sigue el leninismo, el marxismo-leninismo, de repente yo soy trotskista. Como budista yo puedo seguir la enseñanza de cierta Gautama, o de repente me gusta más lo que dijo Nichiren Daishonin. Ellos eran maestros. Sin embargo, aquí Jesús no era un simple maestro, era Dios, es Dios. En la tierra de su paso seguía siendo Dios. Entonces, como bien lo expresó C.S. Lewis, C.S. Lewis es el creador del mundo de Narnia, toda esta saga de libros y películas que se han producido gracias a estos libros. Hombre que fuera solamente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático con delirios de grandeza que sería el mismo diablo, o sería el mismo diablo del infierno. Usted decide, él fue y es el hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Usted puede tacharlo de demonio, puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Y en el aspecto este es fundamental la singularidad de su resurrección. Miren, yo quiero que meditemos este punto. Mañana vamos a enlazarlo de la singularidad de su resurrección porque es un tema muy, muy delicado, un tema que tiene que ver con todo lo que es nuestro futuro, nuestra visión de futuro. Este tema lo vamos a partir en dos. Mañana seguimos con la singularidad de su resurrección, porque el tema es tan denso que de repente no quiero que no se termine similar en este tiempo. Mañana vamos a disfrutar lo que es la singularidad de su resurrección y la singularidad de otros aspectos de Jesús. Mientras tanto, yo quiero que como gran lección meditemos en esto. Jesús
es quien da forma o quien le da norte a nuestra fe. Cuando le dicen, ¿cuál es tu religión? Más bien yo digo, ¿cuál es mi fe o quién es al que yo sigo? Yo no sigo un sistema religioso, yo sigo a una persona. ¿Y por qué sigue esa persona? Porque es Dios. Porque nadie más como Él. Miren, a nosotros nos pueden decir que somos como extraños o irracionales porque seguimos a una persona. Pero si en el fondo, ¿cuántas ideas políticas siguen realmente el esquema y la forma de pensar de una persona? Es más, los científicos, de repente el psicólogo que su escuela es freudiana y su plataforma es lo que dijo Freud en sus libros, en sus estudios. Bueno, y Freud fue un hombre falible que murió, que no resucitó. Sin embargo, puedo depositar toda mi fe en él. O políticamente también puedo creer en ciertas ideas. O mi escuela filosófica, entonces yo soy de los estoicos y creo en los filósofos que promovieron esto del epicureísmo o decir cualquier otra corriente, ¿no? Jesús es a la persona que seguimos, su persona como divinidad, como maestro, como aquel que siendo hombre soportó todos los pecados y todas las pruebas. Jesús, en lo que nosotros hemos pecado, Él fue tentado y nosotros, pero Él no pecó. Jesús fue expuesto a malas amistades y sin embargo no dejó que las malas amistades le hicieran caer. Jesús fue expuesto a la ira y sin embargo no dejó que la ira le hiciera golpear a la gente o hacerle daño. Jesús estuvo expuesto a la pobreza y no por eso robó ni un pedacito de pan. Jesús pudo haberse expuesto hasta de repente por algunas damas para fornicar y él no cayó en eso, nada de eso cayó. Él fue expuesto a la fama. Jesús, el diablo le dijo, yo te haré famoso. Le expuso la fama y él no dejó que eso lo hiciera pecar. Le ofreció el poder, autoridad sobre todas las naciones y él no dejó. Entonces, Jesús también es nuestro modelo porque por medio de él nosotros podemos vencer el pecado. Si yo sigo sus pasos, voy a tener el poder, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece para no pecar, para no sufrir por el pecado, porque el pecado es como aquella comida sabrosa pero que cae malísimo. En un minuto la disfruto y después todo al día siguiente tengo malestares o me intoxico o hasta me envenena. Eso es el pecado y nos daña, nos perjudica. Y por eso es que debemos apartarnos del pecado y a través del modelo de Cristo, pero a través de su deidad, de su propio Espíritu, el Espíritu Santo que nos dejó aquí en la tierra, nosotros podemos vencer. Y nosotros podemos decir, yo tengo el Maestro que nunca falla y a él yo le seguiré. Por eso es muy importante que en la singularidad de Cristo nosotros comenzamos a apreciar a quién tenemos. Nosotros tenemos el líder más extraordinario y nunca será igualado. Y que nunca será igualado en toda la tierra, en toda la historia. Nadie como Cristo. Entonces, si tenemos a alguien tan extraordinario como Cristo, ¿por qué no seguirlo y por qué no confiar en él? Si tu palabra tiene poder, él está vivo y todavía sigue pendiente de nosotros, haciéndonos moradas y vendrá por nosotros. Entonces, yo quiero que oremos para que el Señor también, después de esta lección y conforme a lo que seguiremos estudiando mañana, sigamos disfrutando y comprendiendo lo que es privilegioso seguir al ser más extraordinario de la historia universal. Señor, conocerte a ti es muy importante para nosotros también. Cada día asentarnos más en la confianza de tu nombre, de tu deidad, de una humanidad perfecta, porque siendo débil como hombre, superaste todos los pecados para aprender de ti, para ser manso y humilde de corazón como eras tú, Señor, aquí en la tierra, que pudiendo reclamar autoridad porque la tenías, pudiendo ser soberbio por esa autoridad, fuiste humilde y viniste aquí a servir, a lavar los pies de los discípulos, a alimentar a los pobres en el Evangelio, a sanar a los cojos, a darle vista a los ciegos, a servir. Todo el tiempo tú servías, tu vida era servir, ayudar, colaborar, contribuir, construir, reedificar, dar vida. Toda tu vida fue de servicio y aún sigues sirviendo y a nosotros nos capacitas para servir.
Señor, también cuando valoramos tu preciosa persona, también debe haber algo lógico en nosotros, querer ser como tú, y que nuestro anhelo sea ya servir a los demás, desprendernos de nosotros mismos y servir a los demás. El mundo necesita a Cristo, y tú a través de los cristianos quieres multiplicarte, que por medio de todos nosotros, teniéndote a ti en nuestro corazón, en nuestra nueva vida, la que tú nos ofreces, Señor, extendamos tu reino. Bendito eres tú, Señor, y gracias por conocerte a través de esta lección, y el día de mañana también te seguiremos conociendo. Te bendecimos, te damos gracias por todo, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y bueno, hasta mañana a todos, y esperamos que esta lección haya sido muy útil para todos.